Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión y es importante señalar que ya a partir de lo que vimos del romanticismo, de esta tendencia artística, pictórica, literaria, gestada en Alemania, en los estados alemanes y en Gran Bretaña, va a terminar influyendo también en la arquitectura, pero no como una tendencia que identifiquemos como arquitectura romántica o romanticista, no. Recordemos que entre estas etapas del neoclásico, este neoclasicismo de 1800 a 1840, que habla ya de una influencia muy napoleónica, muy francesa, ya más flexible, menos ortodoxa que la del siglo XVIII, vamos a encontrar a partir de 1840 una serie de tendencias que comienzan a modificar el quehacer arquitectónico. Entre ellas, una tercera etapa del neoclasicismo que va a comenzar a relacionarse con estas influencias romanticistas. Resulta que a consecuencia del romanticismo surge la tendencia arquitectónica llamada el historicismo arquitectónico. El historicismo será una herramienta que empleará los estados nacionalistas, el estado-nación, de que a partir de la historia se enfatice y realce las raíces, lo nacional, el carácter propio de cada una de las naciones. El historicismo arquitectónico será esta tendencia arquitectónica de 1840 que llegará hasta mediados del siglo XX, claro, con menor difusión por las influencias del movimiento moderno, etcétera, del siglo XX, pero en 1840, o sea, prácticamente durante 100 años, vamos a tener esta influencia constante con diferentes variables, desde propuestas muy ortodoxas, muy rígidas, hasta propuestas que tienden a ser más flexibles y laxas, y que se mezclarán con otras tendencias que estaremos viendo más adelante. Las características de este historicismo arquitectónico será que retornará a esquemas del pasado, a los cuales se les llama revival o neos. Estos revival o neos, esta idea de renacer o de neo, nuevo, nos va a generar que regresemos a esquemas formales del pasado. El neoclásico era el que imperaba en ese entonces, pero va a tener variantes. De pronto van a existir propuestas que, más que ser neoclásicas, como ejemplo de la ilustración, buscarán ser un esquema formal de propuestas romanas, griegas y renacentistas. Por lo tanto, del neoclasicismo podemos desglosar propuestas así tal cual, neorromanas, neogriegas y neorrenacentistas. Vamos a encontrar también influencias del medievo como el neogótico, el neorrománico, y de pronto propuestas exóticas, así consideradas en Europa, como el neoindio, estas influencias generadas por la India, el neochino, el neoegipcio y el neomudéjar. Acuérdense que el mudéjar lo habíamos visto el semestre anterior, que tiene que ver con esta arquitectura cristiana mezclada con la arquitectura islámica, y que surge el mudéjar. Estos neos van a comenzar a utilizarse primero en Gran Bretaña, que es en donde comienza a desarrollarse este historicismo arquitectónico, ya que su influencia no llegará inmediatamente a Francia, ni se extenderá en la Europa continental de forma tan inmediata. Es importante señalar que el historicismo arquitectónico premia las propuestas formales y decorativas. Busca que la nación sea la fuente de inspiración de esta arquitectura y se enfatiza a la misma arquitectura como una arquitectura nacional. El desarrollo historicista es una arquitectura nacional. Surge la idea de la restauración como disciplina formal, surgen ambientes fantásticos que evoquen la emoción al usuario, esto por una fuerte influencia romántica. Eso quiere decir entornos que nos evoquen a la melancolía, a la introspección, a la soledad, y de pronto comenzar a experimentar una serie de estímulos que deriven en sensaciones
recuerdos, memorias. Se busca una influencia hacia lo exótico, aquello que es el Medio o Lejano Oriente. Se ajusta al gusto burgués industrial, o sea, los nuevos empresarios, los ricos nuevos. Los sistemas tradicionales constructivos se mezclan con los nuevos. Esto quiere decir que el hierro comienza a mezclarse con la arquitectura. Y más en un reino, en un imperio como Gran Bretaña, donde es la cuna de estas revoluciones industriales, primera y segunda etapa, pues se tiene que ver en su arquitectura. Pero aquí mezclan los sistemas tradicionales de muros de cargas con piedras, sillares, cubiertas a dos aguas, etcétera, etcétera, con elementos de hierro, dulce hierro forjado. ¿Ok? Y vamos a tener de pronto representantes como James Viat, John Nash, Charles Barry, Auguste Pugin, Edward Pugin, Eugène Viollet-le-Duc, que van a ser representantes sobre todo de Gran Bretaña, y Eugène Viollet-le-Duc en Francia. Aquí tenemos dos ejemplos, de hecho es un ejemplo, perdón, es de Edward Pugin en Leeds, en donde tenemos un desarrollo doméstico de un edificio que si lo vemos no pensamos que es del siglo XIX, pensamos que es medieval. Además, hasta estas manchas en el material le da un carácter histórico antiguo y de pronto podríamos confundirnos y pensar que es un edificio del pasado. Pero si vemos sistemas constructivos y sistemas específicos como el tipo de ventana, los aspectos funcionales, los aspectos constructivos, podemos entender que este tipo de arquitectura es un neo, es un revival. Es un revival medieval que coquetea un poco con el neorrománico, con el neogótico, y que viene a ser un referente, el neogótico de la arquitectura británica. Aquí tenemos en la torre de Broadway, de James Viat, de 1790, vean, mucho antes de todo este desarrollo historicista, por ahí había una propuesta, un revival medieval, de este palacio, de esta torre, que tiene un carácter muy neorrománico, con sus torreones, sus almenas, sus matacanes, ménsulas, la proporción, la base en talud, etc. Nos evoca a un castillo medieval, pero es un edificio del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Tenemos el pabellón real de Brighton, de John Nash, de 1824, en donde evidentemente vemos una fuerte influencia de un mausoleo mogol. Recordemos que los mogoles es esta dinastía del norte de la India, previa al sometimiento inglés, al sometimiento hindú por parte de los ingleses. Y estos mausoleos, quizás el más conocido es el Taj Mahal, con esta idea de bóvedas en forma de cebollas, torreones que se llaman minaretes o alminares, que tienen un origen islámico, el tipo de arco, el tipo de acabado, las proporciones, etc. Esto tiene una fuerte influencia hindú, a la cual se le llamaría neoindio. Y el interior nada que ver con la arquitectura islámica, la arquitectura mogola, la arquitectura hindú. Es una arquitectura que sí es exótica en cuanto al manejo de decoraciones, pero nos recuerda más a una propuesta neoclásica, neobarroca, en los interiores. Podemos encontrar este edificio que es el Palacio de Buckingham. Gran Bretaña tiene un género arquitectónico que se llama los country house, que son como casas de descanso, casas veraniegas, que tienen un esquema muy neoclásico. Y esta es una propuesta neoclásica, pero no porque seguía las ideales de la Ilustración, sino porque quería simular estos grandes palacios clásicos, como los palacios de los Medici, los palacios renacentistas, las villas romanas, y de pronto nos genera estas propuestas que son muy vistas en Prusia, Francia, Italia, España, de estos palacios neoclásicos. Es el Palacio de Buckingham, de John Nash. Tenemos por aquí el famoso Palacio de Westminster. Este palacio, que es la sede del Parlamento inglés,
que en torno a la década de los años 30 del siglo XIX se quemó, desapareció, y solamente quedó una abadía de origen medieval, la abadía de Westminster, y en torno a esta abadía se construiría este palacio por parte de Charles Barry y Augustus Pugin, en donde se va a edificar este palacio con un diseño cuya decoración y remate nos recuerda a lo gótico, pero no es gótico, es neogótico. ¿Ok? Este género arquitectónico, esta tipología arquitectónica no existía en el gótico medieval. Por lo tanto, se adecúa el carácter formal a este tipo de arquitectura palaciega, que es muy conocida además por su Torre de la Libertad y por el famoso Big Ben, que ya no se llama Big Ben, que se llama Elizabeth Tower, a partir del gobierno de la ya longeva reina de Inglaterra, y se le cambió el nombre, pero son de esas cosas que de pronto le puedes llamar como quieras, seguirá siendo el Big Ben. Este reloj de la década de los 40 resulta que es un reloj original, diseñado y construido por Augustus Pugin. De hecho, el reloj como tal, se habla de que es una invención medieval de en torno al siglo X por los estados papales, y que se fue desarrollando de forma muy somera, evidentemente. Comenzó a emplearse en la arquitectura en el siglo XVI. En el siglo XVIII ya comenzó a proponerse en torreones, en monumentos, en fachadas, y será a lo largo del siglo XIX que comenzará a emplearse esta idea de relojes monumentales o relojes públicos en la arquitectura del poder, en la arquitectura estatal, en la arquitectura del Estado. Y este es uno de los relojes más reconocidos a nivel mundial, que es el reloj del Big Bang. Big Bang, vaya, discúlpenme, Big Bang. Aquí tenemos la planta arquitectónica del Palacio de Westminster, y todo lo que vemos en rojo es del siglo XIX. O sea, todo. Menos lo que está en gris, que es la abadía de Westminster, que es medieval. Pero todo lo demás es una construcción del siglo XVIII por Charles Barry y Auguste Pugin, que formalmente es neogótico, funcionalmente no tiene un carácter específico, es un esquema funcional que quizás nos podrá recordar a un racionalismo, a un intento racionalista del neoclasicismo, en donde encontramos un vestíbulo central que te distribuye a las diferentes alas del palacio, en donde encontramos la Casa de los Lores y la Casa de los Comunes, que es este parlamento en cuanto a los diferentes lores y comunes, la Real Corte de Justicia y una serie de salones, patios, etcétera, que vienen a conformar el famoso Parlamento inglés o británico, siempre a la orilla del río Támesis. Vean, este es uno de los diseños de la Casa de los Lores o la Casa de los Comunes. Vean el diseño, la ornamentación, el mobiliario, tiende a recordarnos a la arquitectura y al interiorismo gótico, pero es un llamado neogótico, recordemos eso. Las pinturas, la escultura, los vitrales, vean el tipo de cubiertas que se comenzaron a emplear. Es un neogótico. El Big Ben, con este reloj y estas decoraciones que nos evocan a lo neogótico, y su reloj monumental, mecánico, es parte de esta gran obra cumbre del historicismo británico. La Torre de la Victoria, con este carácter que nos evoca también a lo medieval, a estos torreones o estas torres de homenaje de los castillos, de pronto lo hemos representado con esta plástica que nos evoca al neogótico. Vamos a encontrar una serie de castillos del siglo XIX, y es aquí que es importante señalar que los castillos vienen a ser un elemento muy importante en el desarrollo historicista del siglo XIX. Estos castillos de la princesa y de las casas, de un amor caballeresco, todo eso surge en el siglo XIX, porque los castillos medievales son sucios, oscuros,
húmedos, etc. Vamos a encontrar una serie de castillos que van a ser edificios domésticos, tanto en Escocia y a lo largo de toda Gran Bretaña, que tienen esta influencia, este carácter de los revival medievales, neogóticos, neorrománicos, que serán una constante en este tipo de arquitectura del siglo XIX. De pronto nos vamos hasta lo que es Rusia o la Europa oriental, específicamente en Sofía. Vamos a encontrar la catedral de San Alejandro Nevsky de Alexander Pomeranstev. Recordemos que en ese entonces Sofía era parte del imperio ruso. Y vean de pronto esta iglesia como es un neobizantino. Nos recuerda la arquitectura bizantina realizada pues durante la Edad Media. Y es un carácter que busca ahora emplear el desarrollo arquitectónico ruso. Vean el interior, totalmente anacrónico, es un anacronismo estilístico, artístico, arquitectónico. De pronto comenzamos a manejar elementos que nos evocan al carácter neobizantino y estas antiguas iglesias rusas. En Estados Unidos tendremos una variante similar. Resulta que un territorio en el cual el neoclasicismo fue empleado como una propaganda política e ideológica que se refiere a que la república y la democracia son la base de la fortaleza de la nación, y de ahí que se replicaran muchos edificios neoclásicos. Resulta que también en torno a la mitad del siglo XIX, la influencia del historicismo llega a Estados Unidos, no como una influencia directa de Gran Bretaña, como antiguo colonizador o antiguo reino que sometió a las 13 colonias, no. Viene como una influencia cultural, evidentemente, de esta similitud cultural que viene de Gran Bretaña, en donde comienzan a plantearse esquemas revivals, estos esquemas medievales, que no tienen nada que ver con Estados Unidos, porque aquí no hubo Edad Media en América, incluyendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Copiar los cánones de los revival formales de la Edad Media que se estaban desarrollando en Gran Bretaña. Y es así como surge, por ejemplo, la Iglesia de la Trinidad de Nueva York de 1848 de Richard Upjohn, en donde vemos que es un esquema con su chapitel, estos detalles de los remates, etcétera, que nos evocan una arquitectura neogótica en un contexto urbano totalmente diferente y con un origen y unas raíces totalmente diferentes a las empleadas en Europa, Gran Bretaña. Entonces vean el interior, unos esquemas que para los habitantes de América, de Estados Unidos, era totalmente ajeno, lo gótico. Tenemos de pronto que las grandes universidades de Estados Unidos, como las grandes universidades que surgen, como Oxford, que surge, o Cambridge, que surgen en Gran Bretaña, son de origen medieval y sus construcciones tienen un origen neogótico. La educación en Estados Unidos busca tratar de igualar o asemejarse a esta arquitectura historicista de los revival de la Edad Media. Es el caso de la Universidad de Princeton en New Jersey o la Universidad de Harvard en Boston, que comienzan a manejar un esquema neorrománico. De pronto este esquema que es un tanto extraño, que nos evoca a un neogótico, pero que tiene unas influencias de pronto que nos evocan un tanto a lo ruso, un tanto a lo románico. Está medio extraño este edificio, con estas tracerías, estos muros hastiales, estos cubiertas de 4 aguas o de 2 aguas, con elementos de pizarra o de plomo, los torreones con almenas, etc. Todo este lenguaje de los revival medievales buscan reflejarse en la arquitectura educativa de los Estados Unidos como un claro desarrollo historicista.
Otro es el Smithsonian Institution de Washington, D.C., de 1855, de James Renwick, en donde podemos ver este edificio claramente con una propuesta neorrománica. De hecho, aquí podemos ver la propuesta como dista de estas propuestas neoclásicas del fondo. ¿Ya vieron? Y es que este es un recinto educativo, universitario, una institución educativa. Aquí tenemos una fotografía específica de este edificio que nos evoca a las antiguas catedrales británicas de la Edad Media, del gótico de la Edad Media, que será un edificio educativo de Estados Unidos. La Catedral de San Patricio de Nueva York, una de las grandes obras más fotografiadas de Nueva York, quizás por su carácter y su contraste con el entorno de los rascacielos que caracteriza Nueva York, de James Renwick, el anterior arquitecto. Vean cómo es un edificio que nos recuerda a la Catedral de Chartres o a la Catedral de Reims en Francia, estas catedrales góticas con una propuesta totalmente neogótica en Nueva York. El manejo de sus torres, con sus chapiteles, estos gabletes en los accesos triangulares para dar énfasis, las arquivoltas, los rosetones, los remates, el desarrollo interior de las bóvedas, el ábside, las naves. Pareciera que es un edificio medieval, pero es un edificio de mediados del siglo XIX que ya tiene elementos de hierro que no se utilizaban, por ejemplo, en el gótico medieval. Vamos a tener que surge el Renacimiento como una disciplina y vamos a encontrar un primer antagonismo con dos personajes, un inglés y un francés. Ya saben, otra vez ese pique no solo intelectual, sino político, económico, militar. John Ruskin, un pensador que no era arquitecto, él va a rechazar la degradación humana de la revolución industrial. Él dice, la revolución industrial nos está generando daños en lo que se entiende por humanidad. Él dice que la importancia del hombre, así lo manejaba, hoy en día podremos hablar del ser humano, la importancia del ser y del paisaje. Debe existir una relación estrecha entre el ser y el paisaje. Y la conservación de monumentos. Él publicó el libro de las 7 lámparas de la arquitectura, donde nos dice, la conservación de los monumentos del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos. No nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que construyeron y en parte a las generaciones que han de venir detrás. Él hablaba de que la arquitectura, cuando comienza a degradarse, hay que dejarla así. En dado caso, consolidarla para que no se degrade más, o dejarlo en un estado natural de contemplación, o en estado ruinoso. Mientras tanto, en el otro extremo tenemos a Eugene Viollet-le-Duc, que nos habla de la restauración de las principales catedrales góticas, el gótico como el lenguaje nacionalista de la Francia republicana e imperial. Él va a generar un estudio de monumentos para deducir sus principios originales. Esto quiere decir a través de la tipología, formas y proporciones y características de ventanas, puertas, torres, muros, remates, rosetones, vitrales, etc. Y a partir de ahí encontrar una similitud para aplicar en las propuestas inconclusas de la Edad Media y en las nuevas ampliaciones de la época. Él publicó un diccionario razonado de la arquitectura francesa del siglo XI al siglo XVI, y él nos señala que hay que restaurar un edificio, no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado acabado que pudo no haber existido jamás en un momento determinado. Híjole, claro que hay una fuerte influencia romanticista, historicista, nacionalista, y de pronto él le mete la mano a los monumentos de tal forma
que como cirujano plástico le transforma la fachada al edificio. Aquí tenemos dos antagonismos que son muy extremistas. El que dice no hay que hacer nada y el que dice hay que hacer todo. Quizás lo más sensato es un punto medio. Viollet-le-Duc, por ejemplo, vamos a encontrar, y como ejemplos de lo que señala Viollet-le-Duc, una restauración como máxima intervención, en donde encontramos esta antigua catedral de Barcelona, que a partir de las propuestas e ideas de Viollet-le-Duc, vean la apariencia actual de la catedral de Barcelona. Si se fijan, es una obra totalmente diferente. ¿Por qué? Porque viene a dar una propuesta de una solución acabada de una obra que nunca fue así. Se legitima e impone reconstrucciones, sustituciones, adiciones o eliminaciones basadas únicamente en analogías tipológicas y de estilo. Si es una catedral gótica con esta característica, pero no se parece a lo que en mi catálogo yo identifiqué, ¿qué es lo que hago? Lo transformo para meterle este carácter tipológico, estilístico, formal, esta plástica del gótico, para hacer una obra neogótica, al fin y al cabo. Algo similar, pero respecto al pensamiento de John Ruskin, vamos a encontrar la abadía de Melrose, en donde encontramos que la conservación como un proceso de no intervención. Por lo tanto, en este antagonismo encontramos la restauración y la conservación. La conservación se refiere a un mantenimiento y la restauración se refiere a una intervención directa al edificio. Al hablar de conservación, se habla de que la obra de arte como algo mítico que no debe ser tocado y que hay que contemplar la decadencia y admirar su estado de ruina, pero no tocarlo, porque no nos pertenece. Ambas son posturas romanticistas. Fíjense cómo en ambos tiene diferentes enfoques, pero un mismo origen romanticista, historicista. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo de un edificio gótico, el cual está en ruina, se consolida y ahí se queda. Punto. Ya es un elemento contemplativo, es un espacio que ya perdió su valor funcional y que ahora tiene un valor arqueológico. Punto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo del señor Viollet-le-Duc. Resulta que Viollet-le-Duc, la famosa Notre Dame de París que todo el mundo conoce, que se quemó hace unos años su cubierta, tiene una aguja en la parte central. Esa aguja no es original a Notre Dame. Esa aguja la agregó Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Se quemó, se reconstruye, no hay problema. La propuesta que tenía Viollet-le-Duc para Notre Dame de París, pues resulta que era esto. Algo muy característico de las grandes catedrales góticas de Francia es que arriba tiene unos chapiteles, así se les llama este tipo de picos. Pero Notre Dame de París no lo tiene, entonces él proponía pues ponérselos. Y concluir ciertos elementos decorativos, por ejemplo, de esta torre, que más que aguja era una torre en la parte central, en el crucero del edificio, pero al final, y afortunadamente, esto no se concluyó y se dejó en la apariencia que hoy en día conocemos todos y todas. Tenemos aquí un gran ejemplo que son las murallas de Carcassonne. Carcassonne era una ciudad amurallada medieval del sur de Francia, en donde estas fotografías nos hablan de las ruinas o del carácter ruinoso que tenía esta ciudad amurallada, y de pronto Viollet-le-Duc le mete mano y vean de pronto cómo lo va transformando hasta que de pronto pues ya parece una bonita escenografía de Walt Disney. Las murallas de Carcassonne en Francia hoy en día se ven así, pero esto es una reconstrucción que nos habla de estos revival nacionalistas, de que el pasado medieval neogótico de Francia o de Gran Bretaña, según sea el caso, pero esto es una, en gran parte, restauración o reconstrucción de estas ruinas de las murallas y de la ciudad amurallada. Esta es la vista actual. Vean cómo parece que pues estamos como en la película de Shrek, ¿no? O estamos en
en Disney. O sea, se ve tan anacrónico que al día de hoy podamos ver algo así. Digo, qué bueno, se conserva, pero hoy en día si visitamos ese lugar está lleno de boutiques. Boutiques. Ok, esta es la ciudad de Carcassonne, siguiendo los preceptos y las ideas de Viollet-le-Duc. Para concluir, y algo que voy a abordar la siguiente sesión, es un gran género arquitectónico que surge en el siglo XIX. Me voy a ir rápido porque lo vamos a abordar más adelante, que son los grandes teatros. El teatro como tal no surge en el siglo XIX, de hecho tiene sus antecedentes en el siglo XVI, XVII, pero toda gran nación que se consideraba grande y que se consideraba como benefactora de la alta cultura, tenía que tener una casa teatral o un gran teatro. Estos edificios tenían que hablar de la síntesis de las bellas artes, en donde la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y la música se mezclaran en propuestas arquitectónicas espaciales interesantes. De ahí tenemos nosotros una variedad importante, semicirculares, de herradura, mixto, en donde, o rectangular, de estas salas de teatros que van a dar paso a las salas de ópera, que surge o nace de este teatro a la italiana que nace en Italia en el siglo XVII, como un desarrollo complejo del teatro griego, del teatro latino, del teatro renacentista, hasta que se forma este teatro barroco, el teatro a la italiana, que va a dar pie al desarrollo en forma muy general de una sala de butacas o un patio de butacas con estas diferentes formas, rectangular, herradura, mixto o semicircular, y una caja del escenario en donde se van a encontrar las escenografías. Insisto, lo vamos a platicar la siguiente sesión. Y es aquí donde surgen los grandes edificios como San Carlo de Nápoles en el siglo XVIII para 1400 espectadores, o la Scala de Milano, la gran obra del siglo XVIII de 2800 espectadores, el Fenice de Venecia de 1792 para 1100 espectadores, vean, con una forma de herradura, el Concerthaus Berlin, Concerthaus, que ya habíamos platicado anteriormente, que tiene una planta rectangular, o el Teatro Bolshoi de Moscú, que ya habíamos también platicado anteriormente, donde es la gran meca de la danza, del ballet, que vamos a encontrar justamente aquí. De esto vamos a platicar más adelante, la siguiente sesión que hablemos de la ópera. Bien, compañeras y compañeros, muchísimas gracias, cuídense y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, bye.